Entonces, mis amores, les doy la bienvenida a la clase de química. Vamos hoy a hacer una recopilación de todos los temas que hemos visto en el periodo. ¿Listo, mis amores? Voy a compartirles la pantalla y empiezo la explicación. Como les decía, nuestra clase de hoy va a ser una recopilación de todos los temas que hemos visto hasta el momento en el periodo. Para que escuches acá que suene. No, mami, no. Listo, mis amores. Entonces, Es que si cayó aquí, se apaga. este periodo hemos visto qué es la materia, los estados de la materia, y eso es lo que vamos a recopilar hoy. Entonces decíamos que la materia es todo aquello que contiene las cosas o el material del que están hechas todas las cosas. Se puede medir de dos maneras, con masa o con volumen. La masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en litros. Déjale, Alexa. Entonces, la masa, vamos aquí a ver un ejemplo. La masa, el kilo de manzanas y el kilo de plumas pesan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el volumen que ocupa. Para obtener un kilo de manzanas necesitamos más poquitas manzanas que para obtener un kilo de plumas. Necesitamos muchas más plumas. Entonces, lo que cambia no es el peso, sino el volumen que ocupa el kilo de manzanas o el kilo de plumas. ¿Listo? Hasta ahí, eso fue lo primero que vimos. Luego vimos que de la materia se puede ver sus propiedades, el estado y algunas sustancias. Nosotros ya vimos las propiedades generales que son la masa y el volumen. Lo mismo vimos las específicas cuando vimos los estados de la materia, sólido y líquido. Allí aplicamos las propiedades de densidad, de fusión y de punto de fusión y punto de ebullición, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo. Esta era la primera evidencia que debían tener en su cuadernito. Luego vimos los estados de la materia en sí, que son líquido, sólido y gaseoso. La diferencia entre cada uno de ellos. La diferencia del sólido es que sus moléculas están muy unidas, no tienen casi movimiento ni velocidad, por eso el sólido mantiene su forma, no cambia su forma. En cambio, en el líquido existen sus moléculas con mucho movimiento y mucha velocidad, por eso sus moléculas están un poco separadas y él mantiene la forma del líquido que lo sostiene, ¿sí? Si está en un vaso o en una taza, cambia su forma. Y los gases, pues aún más. Ellos tienen un movimiento y una velocidad muy grande en la que... Profe, te quedaste. Señora. Aló. Estoy en clase, profe. Sí, señora, estoy en clase, pero dígame. Bueno, sí, señor. Bueno. Bueno, chao. Entonces, el gas tiene una velocidad y un movimiento muy grande, y por eso sus moléculas están separadas y no se sostienen en ningún molde. Vimos los ejemplos de líquido, de sólido y de gaseoso,
que tenían que buscar en su casa 4 ejemplos. Eso también es una actividad para el cuaderno. Vimos que en la naturaleza se ven esos estados de la materia y que los podemos percibir en el ciclo del agua. Cuando el agua de los océanos o de los ríos sube a las nubes y vuelve a bajar, ahí vemos todos los estados del agua. Decíamos que para ver las propiedades, los estados de la materia cambian según la temperatura que les adicionemos. Si tienen mucha temperatura, se ocasiona una propiedad, y si tienen poca temperatura, otra propiedad. Miremos. Para pasar de sólido a líquido, debemos subir la temperatura. Al subir la temperatura, el sólido se convierte en líquido y este es un proceso que se llama la fusión. Lo mismo, si seguimos elevando la temperatura, el líquido pasa a gaseoso y esta se llama vaporación o evaporación. Pero si hacemos lo contrario, bajarle la temperatura, los gases pasan al líquido y eso se llama condensación. Y para pasar de líquido a sólido, bajamos aún más la temperatura y se llama solidificación. Ahí fue cuando empezamos a hacer nuestros experimentos. Esto fue lo que pusimos como evidencia de los procesos para el cambio de los cambios de temperatura, ¿cierto? Esto debe estar consignado en nuestro cuadernito. Profe, no entiendo. ¿Qué no entiendes, mi amor? Es que no entiendo el tema. No te preocupes, mi amor. Déjame termino y ya te explico qué es lo que no entiendes. ¿Listo? Decíamos que esos estados se ven en la naturaleza cuando se ve el ciclo del agua. ¿Recuerdan nuestro experimento de la bomba con el bicarbonato y el vinagre? Donde veíamos cómo al unirse las dos sustancias sale un gas y nos ayuda a inflar la bomba. ¿Listo? ¿Sí lo recuerdan? Y el último experimento que hicimos, que fue mezclar la maicena con el agua, donde sin cambiar la temperatura podíamos pasar inmediatamente de sólido a líquido o de líquido a sólido. ¿Vale? Hasta ahí están, mis amores, todos los temas que hemos visto este periodo. Alguien me dijo que no había entendido lo que yo estaba explicando. ¿Qué fue lo que no entendiste, mi amor? Ya, profe, es que no entendí, o sea, como en la parte que estaba de sólido, líquido y gaseoso, esa parte no la entendí. Listo, ya te lo vuelvo a explicar, ¿vale? Ya te comparto y volvemos a ver. Ok. Hace unos días vimos que los estados de la materia se pueden modificar por... Espérate, porque no me dejó compartir la pantalla. Se pueden modificar por unas propiedades que tiene la materia, ¿sí? Es lo que te voy a explicar ahorita. Voy a volver a explicar. Estas propiedades necesitan la variación de la temperatura para que se puedan dar, ¿sí? Entonces, mirémoslas. La primera se llama fusión. Para pasar de sólido a líquido necesitamos elevar la temperatura y ese proceso se llama fusión. ¿Hasta ahí entendiste, Sarita? Sí, señora, para pasar de sólido a líquido tenemos que subir la temperatura. Ajá, muy bien, perfecto. Listo. Para pasar de líquido a gaseoso también debemos subir la temperatura y ese proceso se llama vaporación o evaporación. ¿Ahí también llevas entendido, hija? Bueno. Luego se hace al contrario, se baja la temperatura para pasar de gas
a líquido y ese se llama condensación. ¿Listo, Sarita? Sí, señora, profe, para pasar de gaseoso a líquido es condensación. Y se tiene que bajar la temperatura. ¿Listo? Y luego, para pasar de líquido a sólido, también se debe bajar la temperatura y se llama solidificación. Acá fue cuando hicimos nuestro experimento del helado. ¿Te acuerdas, Sarita? Sí, señora Kish. Bueno, mi amor. Teacher, yo no lo hice. Pues tienes que hacerlo, hijo. Es que no tengo los ingredientes. Yo no pude hacerlo. Teacher, ¿se puede hacer con galletas de Oreo? Se puede hacer como tu mamita lo sepa hacer. Puedes hacer el helado como tu mamita lo sepa hacer. Ian, tú me estabas diciendo que no pudiste, ¿qué, hijo? Que, profe, es que no pude entender. Ahora sí pude. ¿No podías qué, mi amor? No te entendí, Ian. Que no podía entender bien, pero ahora sí ya le entendí. Ah, bueno. Entender. Ya entendiste, muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre este tema que hemos visto, que es como la unión de todos los temas que habíamos visto en este periodo? No, señora. ¿No tienen preguntas? Bueno, listo. Entonces nos vamos a despedir. No de la clase, sino de los compañeritos para parar la grabación, ¿vale? Sí. Dime. Chao. Chao, Chao, profe. No, no de los compañeritos, solo de los compañeritos. Chao, Simón. Chao. Chao, Simón. Chao, Simón.